Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Equilibra. Mi nombre es Adolfo Álvarez, tengo más de 20 años en el sector de beneficios para empleados y hemos creado este espacio para compartir contigo información de valor relacionado a temas como el entrenamiento físico, la salud mental y la educación financiera. Te invito a suscribirte al canal y, por supuesto, si te gusta lo que ves, darle like y compartirlo con amigos, familiares, colaboradores. Muchísimas gracias. Que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Equilibra Podcast, el espacio donde exploramos el bienestar desde todas sus dimensiones: cuerpo, mente, emociones y, bueno, por supuesto, lo más importante, la vida. Hoy tenemos una invitada muy especial, de esas que dejan huella desde el primer encuentro. Ella es psicóloga, psicooncóloga integrativa, psicoinmunóloga, psiconeuroinmunóloga, escritora, investigadora y una mujer con una vocación profunda por acompañar el alma en sus momentos más desafiantes. No sé si te has preguntado alguna vez cómo se vive el cáncer desde adentro, desde el corazón, desde la emoción. Cómo encontrar fuerza en medio de la incertidumbre o cómo cuidar a quienes más amamos cuando atraviesan esta enfermedad. Hoy conversamos con Olga Albaladejo, una profesional con más de 15 años de experiencia en el acompañamiento emocional de personas que transitan procesos oncológicos. Desde una mirada integrativa y profundamente humana, Olga nos habla del poder del pensamiento, de cómo nutrimos mejor, cómo descansar en medio del caos y también de cómo aprender a reír incluso cuando no parece haber motivos. Entonces, quédate con nosotros porque lo que vas a escuchar no es solo para quien atraviesa una enfermedad, sino para todos los que queremos vivir con más conciencia, más amor y más bienestar. Olga, bienvenida al podcast de Equilibra desde, tengo entendido, Madrid, ¿cierto? Cierto, Adolfo, desde Madrid. Hoy hablamos de un lado al otro del charco. Olga, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu vida, por favor. ¿Quién es Olga? Pues mira, Olga es una estudiante crónica que le gusta emprender cosas, hacer todo lo que puede para ayudar y contribuir a la felicidad y al bienestar de las personas que le rodean, y con una mente muy creativa que se le ocurren muchas cosas constantemente. Así que por eso voy pasando por distintas etapas, viviendo distintas vidas en una, para que sea más entretenida, porque también tengo el vicio de que me gusta divertirme con lo que hago. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a dejar tu carrera de recursos humanos y dedicarte a la psicooncología integrativa? Fíjate que la psicooncología es la especialidad de psicología en oncología, igual que la oncología es la especialidad médica en oncología. Es una especialidad de la que yo ya oí hablar en la carrera en los años 80, 90, principios de los 90. Lo que pasa es que era incipiente y, de hecho, yo me matriculé en el doctorado de psicooncología y se me olvidó. Durante 20 años se me olvidó que yo había estado matriculada en ese doctorado. Hasta que llegó un momento que, 23 años después de acabar la carrera, volví a la facultad a estudiar el máster de psicooncología y me encontré que el director del máster era el que había creado el doctorado en su momento. Y dije, anda, si yo aquí ya he estado. Entonces, ¿qué hacemos los psicooncólogos? Pues los psicooncólogos acompañamos, informamos, formamos y tratamos a las personas que tienen cáncer, a sus familiares y a los profesionales sanitarios que les atienden. Es un trabajo diferencial en cuanto a que nosotros tenemos la formación médica, entre comillas, para entender cuál es el proceso oncológico, cuáles son los tratamientos, cuáles son los efectos secundarios del tratamiento y de la propia evolución de la enfermedad,
Y no solamente cómo afectan a la parte emocional, sino también a la parte vital. Y eso hace que podamos anticiparnos y acompañar a minimizar los síntomas secundarios. De hecho, el acompañamiento psico-oncológico y el que las personas con cáncer sean tratadas por equipos multidisciplinares es algo que ya recoge tanto la OMS como desde luego a nivel europeo desde hace muchos años. El punto es que no hay profesionales suficientes y que no hay inversión suficiente para que eso sea una realidad y efectivamente sean equipos multidisciplinares quienes atienden a las personas con cáncer y a sus familias. Coincido contigo. Hay un doctor, no sé si habrás escuchado hablar de él, Peter Attia, tiene un libro que se llama Outlive y él habla de la medicina 3.0, hablando de la medicina 1.0, que es, por supuesto, los inicios de la medicina, la 2.0, que es en la que actualmente nos encontramos, donde es muy efectiva en lo que tiene que ver con las enfermedades, digamos, eh, que son de atender de inmediato y que se recuperan de inmediato. De síntoma, tratamiento estándar. Exactamente. Pero que todo lo que tiene que ver con el factor preventivo, que viene siendo la 3.0 y todas las que implican una atención de largo tiempo, como puede ser el cáncer, es donde todavía la medicina tiene mucho que explorar y mucho que mejorar. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues ahí es donde va el punto de psico-oncología integrativa, que ese punto de integrativo es el que le doy desde la psiconeuroinmunología y desde la perspectiva del tratamiento de la persona completa. Tú lo has dicho en la presentación. Somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos espiritualidad y somos acción. Esa acción que nos lleva a relacionarnos socialmente, laboralmente, familiarmente, amorosamente. Y además todo eso lo somos en un sistema que nos influye y al que nosotros influimos. Es decir, no es lo mismo pues, pues, pues tener un cáncer en México DF que en Chiapas, que en Malabo, que en Madrid. Independientemente de que sea la misma persona, de clase media, de la misma edad, del mismo género, da igual, porque el contexto va a determinar también cómo lo vamos a vivir, cómo lo va a vivir la persona y cómo se va a tratar. La verdad, tanto por motivos económicos como por motivos personales. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y cuando nos aproximamos a la persona, nos aproximamos a ese ser complejo que lo incluye todo. No nos podemos quedar con el síntoma o con el diagnóstico. Vale, sí, tiene un cáncer de lo que sea, en un estadio, el que fuere. Pero además de eso, es una mujer o es un hombre con una determinada formación, con un determinado estilo de afrontamiento, con unos apoyos sociales, con un nivel económico, con una manera de gestionar las emociones. Y es todo eso lo que le va a ayudar o le va a dificultar el progreso de la enfermedad. Y lo digo tal cual, el progreso de la enfermedad. Todo lo que hacemos para acompañar a la persona no es una masa más, es parte del proceso terapéutico. Y sabemos, por ejemplo, que las personas deprimidas y las personas con cáncer en un alto porcentaje van a pasar por un proceso de depresión, tienen una menor adherencia al tratamiento. Si mantenemos esa depresión, estamos manteniendo que la persona no siga el tratamiento. Sabemos también desde los años 70 que un estado de ánimo deprimido deprime el sistema inmune. Así es como comenzó la psiconeuroinmunología, con estudios en los cuales se inoculaba virus a los animales de experimentación y se veía que aquellos que estaban en un entorno
estresor enfermaban mucho más frecuentemente que las que no lo estaban. Entonces, no estamos hablando de cosas caprichosas. Estamos hablando de la necesidad de ingredientes terapéuticos que no tienen que ver con el factor clínico. Justo me lo acabas de responder a una de mis preguntas, que era el papel de las emociones, como el miedo o la ansiedad en el proceso de la enfermedad de recuperación del cáncer. Y bueno, coincido completamente contigo. Lo he compartido varias veces en el podcast. En personal, mi experiencia con el cáncer, con varios familiares que lamentando mucho han fallecido por cáncer. Y en lo personal también lo viví y sobreviví. Creo que me considero muy afortunado porque mi cáncer fue flash, pero compartido con varios psicólogos, me han dicho, cuidado, no por el hecho de que sientas que te lo sacaron como una muela, no creas que eso no ha influido en tu psique de alguna manera a lo largo de los últimos años. Y estoy seguro que sí. Recientemente incluso viví un episodio de insomnio crónico y que me duró varias semanas. Y yo decía, no entiendo, no fumo, no bebo, hago ejercicio prácticamente todos los días, trato de tener una buena higiene del sueño, en el sentido de que mi móvil no duerme en mi cuarto, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, 3, 4 semanas con insomnio crónico. Y viéndolo con mi psicoterapeuta me decía, es que hay procesos que tú sientes que no, fueron muy rápidos y no pasaron, pero están presentes. Ahora, ¿cómo ayudas a tus pacientes a comunicarse mejor consigo mismos y con su entorno durante su proceso oncológico? Pues mira, lo primero es escuchándoles y conociéndoles. Una de los factores o de los elementos diferenciales que tiene el trabajo de psicooncología es que no hay un proceso estándar. Cada persona, precisamente por lo que hemos hablado antes, somos un mundo. Y la responsabilidad del psicooncólogo es ir acompañando a la persona de la manera que mejor le vaya a ayudar. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en cuanto a estrategias de afrontamiento, de forma estándar, las conclusiones científicas lo que nos dicen es que la mejor manera de acompañar a una persona es informándole y que es importante que la persona comparta la información de por lo que está pasando con su entorno más cercano. Pero la realidad es que cada persona es un mundo y lo que es importante es que cada uno haga aquello con lo que mejor puede vivir. Porque es importante que seamos conscientes de que lo que estamos eligiendo es entre lo malo y lo peor. No hay una opción buena y una opción mala. Entonces, ¿con qué puedo yo vivir mejor? ¿Con que lo sepan mis hijos o no? ¿Con que lo sepan mis padres o no? ¿Con que lo sepan mis amigos o no? Hay personas, yo llevo la parte de psicooncología de las escuelas de pacientes de un hospital importante en Madrid, que es el Ramón y Cajal. Y tenemos historias de todos los tipos. Desde quien crea una cuenta en Instagram y se hace trend topic de tanta gente que se apunta y desde ahí informa de todo lo que le pasa en el proceso, a quienes no se lo dicen a nadie, porque no quieren ver esa cara de pena que imaginan en los ojos de los demás. Pues no hay que cambiar a nadie. Sí que hay que ayudar a las personas a que tomen su mejor decisión y por tanto que valoren otras posibilidades. Pero al final la decisión es de cada cual. Luego hay personas que necesitan ese acompañamiento emocional y hay personas que lo que necesitan es un acompañamiento nutricional. O una preparación de las visitas médicas, porque resulta que cuando llegan al médico se bloquean y no son capaces de preguntarles ninguna de las dudas a las que le han estado dando vueltas durante los 15 días anteriores. Se trata de escuchar, conocer a la persona y saber en cada momento qué es lo que necesitan para dárselo. No es mi proceso, es el suyo. No hay nada mejor o peor. Lo bueno es lo que responde a sus necesidades. Y hay veces que necesitan trabajar el miedo y hay veces que no. Hay veces que necesitan hablar de la posibilidad de la muerte y hay veces que no.
hay veces que necesitan trabajar lo que les ha pasado con su jefe o con su hijo o con su pareja, que no tiene nada que ver con el proceso oncológico, y hay veces que de lo que se trata es de centrarse en los síntomas. Y es la misma persona, ¿eh? En distintas sesiones. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales, desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Olga, en tu experiencia, dado toda la trayectoria que tienes relacionada al tema del cáncer, ¿cuáles son para ti los principales mitos que todavía sobre el cáncer se mantienen y cómo los abordas desde tu consulta? Mira, el principal mito que se tiene con respecto al cáncer, y además ha contribuido mucho la manera en la que se ha comunicado sobre él, es que cáncer es igual a muerte. No es correcto. El 50% de los diagnósticos de las personas a las que se les diagnostica cáncer se curan y el otro 50% cronifican con una buena calidad de vida. Sabiendo que curarse es algo muy relativo, puesto que todos tenemos células cancerígenas que pueden ir a más o el sistema inmune puede eliminarlas, que para eso está. Entonces, dentro de ese baremo también cambia mucho en función de las tipologías, los diagnósticos del momento, cierto, pero estamos hablando de que un 75% es una cifra muy alta como para asociar cáncer con muerte. Y eso es algo que no sucede pues, en los ataques al corazón o en la diabetes o en la amplísima variedad de enfermedades autoinmunes a las que nos estamos enfrentando ahora como sociedad moderna. Entonces, el primer mito es cáncer igual a muerte, no es correcto. Tampoco es verdad que cáncer sea igual a sufrimiento, porque de hecho el sufrimiento es una variable psicológica. Podríamos decir dolor. El dolor sí que tiene una implicación física, fisiológica, aun cuando no tenemos ningún órgano de reconocimiento del dolor. Pero bueno, ciertamente tengo mi muela picada y está estimulando un nervio para decirle a mi cerebro, oye, aquí hay algo que no funciona, ponte en marcha y cúralo. Ahora, el sufrimiento es esa parte mental añadida de cómo es posible que se me haya picado la muela, pues con todo lo que me está pasando, es que vaya una etapa que llevo, justamente ahora que es la comunión de la niña, que lo que sea. Esa parte de sufrimiento la ponemos las personas o no. No tiene nada que ver con el cáncer. Entonces, ¿que cáncer igual a sufrimiento? No. Tampoco es igual a dolor. Luego otra cosa que también trabajo mucho y que también es muy mito es la quimio igual a veneno. Vamos a ver. Yo no te voy a decir qué hacer, si ponértela o no ponértela. Ahora, si te la pones, tiene que ser con esa actitud y esa predisposición de este es el medicamento que yo estoy utilizando para curarme. Porque si vamos a un tratamiento pensando que nos va a matar, nuestro sistema inmune, ¿cómo va? Cuento muchas veces una investigación que se hizo en la cual se le daba a un grupo de personas comida fast food, pero la comían en un entorno placentero, una buena temperatura, música clásica, todo el tiempo del mundo, bonito. Y otro grupo de personas al que se les daba comida completamente sana, preparada por un chef 3 estrellas Michelin y de la mejor procedencia, pero se les hacía comer en un entorno estresante, con frío, con prisa, de pie, con ruido. Se analizaban después los metabolitos de la orina y quién tenía metabolitos de una alimentación sana. Los del fast food. Wow.
increíble. Y todo por el mindset, ¿no? Claro, exacto. Entonces, si mi mindset es me va a matar, a ver, Hay un libro que estoy leyendo ahora que es de una neurocientífica, Nicole Vignola, que acaba de escribir un libro que se llama, escribió un libro que se llama Rewire, relativamente reciente, y también comenta de un estudio muy similar donde a dos grupos de personas se le da a comer la misma comida nutritiva, solamente que la primera es presentada de una manera súper hermosa, increíble, y la segunda es presentada de una manera muy, muy, muy básica y además se le coloca todos los elementos nutrimentales de la información de la comida, haciéndolo ver como una comida excesivamente saludable. Mientras que en la primera parecía algo para gorditos, pero era la misma comida. Adivina quién, después de comérsela, sintió más deseos o sentimiento de hambre a los 30 minutos de habérsela comido. La que se comió la comida saludable, porque tenían la percepción de que habían comido algo healthy, algo fit, y entonces ya eso mentalmente les llevaba, o sea que la mente nos juega unas pasadas impresionantes, ¿no? completamente. Es poderosísima. Y conocer el funcionamiento de la mente y cuáles son las cosas que hacemos de manera automática o que pensamos o sentimos de manera automática, nos permite hacernos dueños de nuestra vida. Piensa que los budistas tratan a la mente como un caballo desbocado que hay que domar. O Teresa de Jesús decía la loca de la casa, hablando de la mente. Es importantísimo y hemos aprendido, y aquí no sé en qué momento comenzó esto, que los pensamientos nos vienen de algún lugar, pero que los pensamientos no son nuestros, no los podemos gestionar, no los podemos controlar, estamos totalmente supeditados a mis pensamientos. Dice, pero, ¿en serio? ¿De quién son los pensamientos? Tuyos, ¿no? ¿Quién los genera? Mi cerebro. Ah, sí. Entonces tú podrás mandar sobre tu cerebro. Y esa sola toma de conciencia hace que dejemos de estar desprotegidos a ser protagonistas de nuestra vida. Y entrenar a nuestra mente es entrenar nuestra vida. Ese es el famoso jinete que también conduce el elefante, ¿no? Y qué difícil es llevar al elefante. Claro. Bueno, dicen que los faraones y los sumos sacerdotes en Egipto dirigían telepáticamente a los leones que llevaban sus carrozas. Olga, hablando de lo que estás diciendo ahorita y dices, tú has escrito 2 libros, que por favor quisiera que nos hablaras de ellos, donde además tienes, creo que como clave el humor. Y me gustaría consultarte acerca de esos libros, cómo nacen y adicional preguntarte cómo consideras que influye el humor en el bienestar emocional. El humor en la vida. Creo que todo se puede decir con una sonrisa. Además, entender el humor que no es la carcajada, sino es una actitud vital. Esa actitud vital desde la sonrisa. Y de hecho, con los libros lo que pretendía era empezar a cambiar el mundo con el poder de la sonrisa. Son libros de autoayuda. El primero es Secretos de Felicidad Cotidiana y el segundo es Conjuros de Bienestar, que están escritos, como dices, en clave de humor. La protagonista es Amanda, que es una bruja moderna. ¿Y bruja por qué? Pues porque bruja es mujer sabia. ¿Y Amanda? Pues porque es la mujer que ama y es amada. ¿Qué más bonito después de la sonrisa que el amor, ¿no? Que es lo que lo gobierna todo. El objetivo es hacernos pensar y darnos herramientas para mejorar nuestra vida en el día a día. Entonces, a Amanda le pasan cosas, esas anécdotas las reflexiona
En cada capítulo vamos al apoyo teórico, científico de eso que está sucediendo para explicarlo y acabamos dando una sugerencia de ejercicio práctico que poner en marcha en tu vida para solucionar eso de lo que está tratando el capítulo. Oh, qué bonito. ¿Cómo nació esa vena de escritora? ¿Alguien que te haya visitado o tienes alguna influencia en algún escritor pasado? Mira, lo cierto es que yo he vivido con un libro en la mano siempre. Mi padre, mis padres son lectores empedernidos y para mí aprender es un vicio, más que una enfermedad crónica, dice mi madre. Entonces, desde siempre me escapaba para ir a las bibliotecas, viajaba desde que podía para ir a otros países y encontrar otros libros, cosas que todavía no habían llegado a España, con lo cual son muchos los libros que te podría decir, pero uno al que le tengo especial cariño es Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Es uno de los primeros libros de autoayuda que leí y me marcó en la adolescencia. Y otro libro que también he tenido siempre como referencia en la mesita de noche es El canto del pájaro de Anthony de Melo. Olga, y entre tus múltiples facetas, como lo mencionabas hace unos instantes, diriges el área de psicooncología en el Hospital Ramón y Cajal. ¿Qué retos implica trabajar desde una institución pública hoy en día? Para ser específicos, son las escuelas de pacientes. La parte de escuelas de pacientes, tanto de cáncer colorectal, de mama y de personas con ostomía. Y el reto efectivamente está en que la psicooncología no está integrada de manera sistemática en los equipos de tratamiento de las personas con cáncer. O sea, sí que cada vez hay un tratamiento más multidisciplinar en el área médica, pero la psicooncología no acaba de entrar. Entonces, ese es el primer desafío. Y de hecho no es solamente un desafío que encontremos nosotros como profesionales, sino que se encuentran también las propias personas que requieren de nuestros servicios y que a través de la sanidad pública es muy difícil acceder porque hay muy poca disponibilidad. No es lo mismo un psicooncólogo que un psicólogo. Nada que ver, igual que no es lo mismo el médico de familia que el oncólogo. Y cuando quieren acceder a ello a través de la sanidad privada, pues tiene un coste que no todas las personas nos podemos permitir. Olga, al principio empezamos hablando de la medicina integrativa. Quiero, quiero consultarte si efectivamente es lo mismo que en México conocemos como medicina funcional y que si por favor pudieras entrar un poco en explicar esta rama, no sé si llamarla rama o nueva tendencia de la medicina para quienes están comenzando a conocerla. En lo personal ya he tenido contacto con varios profesionales de la medicina funcional. Estoy impresionado por su concepto, pero por favor, ayúdanos, tú mejor que nadie, a explicar qué es ese concepto de la medicina integrativa y si efectivamente es esto que llamamos acá medicina funcional. Sí, es la medicina funcional. Lo conocemos como medicina integrativa, medicina funcional. Cuando está especializada en envejecimiento saludable, es la medicina anti-aging. También se conoce como psiconeuroinmunología, que de alguna manera quizá nos permite ser más integradores de otros profesionales como la psicología o la fisioterapia o la nutrición.
Pero en realidad el foco de todos ellos es el mismo, es el entender a la persona como un sistema. Hemos ido evolucionando a lo largo de los siglos en un tratamiento de la salud que es más tratamiento de la enfermedad y a una medicina muy mecanicista. Esto ha tenido muchas ventajas, es decir, no tenemos que ser críticos destructivos de algo que nos ha ayudado mucho, porque efectivamente esa sobreespecialización ha permitido que si yo tengo un problema en la córnea, haya un médico oftalmólogo especializado en córnea y probablemente en la patología que yo tengo. Y eso a mí me va a salvar. Pero claro, necesitamos la otra visión también, que es la de que la córnea está en mi ojo está en mi cabeza y mi cabeza está en mi cuerpo y en mi persona. Y el que yo tenga una enfermedad en la córnea implica que tengo una enfermedad en todo el cuerpo. Yo cuento mucho la anécdota, mi madre se cayó por las escaleras y se rompió el hombro. Los traumatólogos no le miraron las piernas, no le miraron el resto del cuerpo. Vamos a ver, que es una señora mayor que se ha caído por las escaleras. Y ya cuando nos íbamos, dice mi madre, ay, como que me duele un poco en la rodilla. Digo, pero vamos, ¿no te han mirado todo? No, me han mirado solo el hombro. Esto en la misma especialidad, que es traumatología, como para preguntar si le habían mirado si tenía alguna lesión interna. O si la había visto el psicólogo por el susto de caerse por la escalera. O si un médico se había parado a analizar si podía tomar antiinflamatorios o si la podían operar. Porque ella está anticoagulada porque tiene problemas de corazón y nos decían que la operaban en esa misma noche. Pues no la puedes operar en la misma noche porque hasta que no deje de tomar la medicación y no esté anticoagulada, no la puedes operar. Pero ellos eran traumatólogos, no sabían de anticoagulantes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que vas a un médico, te pone una medicación, vas a otro, te pone otra medicación, vas a otro, te pone una medicación, pero es que a lo mejor son incompatibles o se neutralizan. O resulta que lo que me está pasando es por los efectos secundarios que me está produciendo la medicación número 1. Entonces necesitamos esa visión global sobre la salud de la persona, que eso es lo que hace la medicina funcional, que añade además la gestión del descanso, la gestión de las emociones, el ejercicio, la alimentación, que son herramientas básicas para la salud. Entonces, lo que estamos tratando es de evolucionar de una medicina mecanicista que se ha focalizado en el síntoma, olvidándose de la persona, a una visión global de la persona que no está basada en la enfermedad, sino en la salud. Y que más allá de buscar curar, lo que busca es prevenir. Volvemos a la medicina 3.0. Exacto. Son las mismas cosas llamadas de distinta manera. Y por encima de todo eso, Adolfo, yo creo que donde tenemos que ir es a un cambio de mentalidad, a que entendamos que la salud es un ejercicio de autorresponsabilidad, que hemos depositado el cuidado de nuestra salud en los profesionales sanitarios y entendemos que es el médico el que nos tiene que curar. No, yo soy responsable por no enfermar y que si enfermo esté en las mejores condiciones para afrontar esa enfermedad. Y eso es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie, ni nadie me lo tiene que dar. Entonces, desde ese ser protagonista de mi vida, ser protagonista de mi salud, igual que antes decíamos ser protagonista de mis pensamientos, es ser protagonista de mi yo.
Y mi yo incluye la salud de mi cuerpo, la salud de mi mente, la salud de mis emociones, la salud de mi espíritu y la salud de mis acciones. Ahí es donde está el verdadero bienestar. Es un cambio de mentalidad importante a nivel global porque normalmente siempre nos hemos enfocado en ser responsables de nuestro desarrollo profesional. Y siempre hemos pensado, terminé la escuela, ahora tengo que enfocarme en terminar, hacer un máster y luego tengo que enfocarme en mantenerme actualizado y tengo que mantenerme para crecer profesionalmente y poder... Ser alguien en la vida. Tú fíjate, como si necesitáramos un trabajo para ser alguien en la vida. Exactamente, pero entonces en lo que es la parte vital, vital literalmente hablando, es donde menos autorresponsabilidad ejercemos y creemos que, bueno, al final, si me enfermo, siempre habrá alguien que tiene la responsabilidad de curarme y dejarme como nuevo, cosa que no va a pasar. Así. Exactamente. Olga, ya terminando en este espacio que la verdad ha estado increíble, muchísimas gracias por tanto aprendizaje. Quisiera consultarte qué mensaje te gustaría dejarle a quienes hoy están enfrentando dos cosas. En primer lugar, un diagnóstico de cáncer. Y en segundo lugar, a quien ya su ser querido no está porque se fue producto del cáncer. ¿Qué mensaje les dejarías? A ambos son perfiles muy distintos. Mm. Pues mira, al que está afrontando un diagnóstico de cáncer, lo que le diría es que lo haga de la mejor manera posible. Que no se preocupe si llora, si se siente mal, si está enfadado, si va a preocupar a sus seres queridos o no. Es decir, es un momento estresante, no estamos preparados para un diagnóstico así. Por mucho que lo hayamos trabajado, no lo vamos a estar. Y lo más que se nos puede pedir en ese momento es que hagamos las cosas lo mejor que podamos y sepamos. Eso sí, que si sienten que necesitan ayuda, que la busquen. Y cada uno puede buscarla donde considere, en los amigos, en la familia, en la religión o en el psicólogo. Pero que la busquen. Que se permitan ser ellos mismos y en aquello a lo que no llegan, que busquen ayuda. Y eso les va a facilitar el cómo van a navegar el resto del proceso. Porque esas ayudas sólidas que se han permitido en el principio van a poder seguir igual de sólidas a lo largo del proceso. Es como ir seleccionando a tu equipo de campaña. Y que sea un equipo de campaña para la vida. Y a la persona que ya no tiene a su lado a esa persona querida, lo que le diría es que siga viviendo lo mejor que pueda y sepa, y se asegure de poder y saber lo mejor posible. Porque la vida es una. Que si necesita ayuda nuevamente, que la busque. Nuevamente, el psicólogo, la familia, los amigos, cada uno le va a dar una ayuda distinta. El psicólogo es el profesional que le puede ayudar. La familia y los amigos siempre van a tener la expectativa sobre cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser, cuándo se te tiene que haber pasado la tristeza. Un psicólogo no. Un psicólogo te acompaña en tu camino particular y te da las herramientas que necesitas para gestionarlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es la tuya. Porque como tú no hay nadie. Excelente. Muchísimas gracias, Olga. Olga, para quien quiere estar en tu sintonía, saber de ti, conocerse en algún momento, viene un tercer libro, ¿dónde pueden seguirte?
Vendrá. Pues mira, en mi cuenta de Instagram, Olga Psicóloga y Coach. En Facebook, lo mismo. En LinkedIn, Olga Albaladejo, también publico con regularidad. Y luego hay una cuenta, que es la cuenta de los libros, que es Conjuros de Bienestar en Instagram, que también estamos haciendo cositas por ahí. Y en Facebook también, Diario de una Bruja Moderna. Vamos, un montón de sitios. Y si no, que me escriban info@olgapsicólogaycoach.com. Contesto siempre. Bueno, ahí vieron, ya no tienen excusa para quienes están conociendo a Olga. Tienen todos los puntos para conectar con ella, seguirla. Olga, muchísimas gracias por tanta orientación, tantos consejos. La verdad, ha sido un episodio increíble. Me dio muchísimo gusto conectar contigo. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, te agradezco muchísimo que nos estés siguiendo. Si te gustó este episodio, que estoy seguro que sí, dale like, dale seguir si nos estás viendo desde YouTube. Y por supuesto, esté muy atento al próximo episodio de podcast, de nuestro podcast de Equilibra Bienestar. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias.